El tiempo de la Pascua nos ayuda a meditar a fondo en ese Cristo glorioso, en ese Cristo resucitado, presente en la Eucaristía. Durante toda la tercera semana, incluso desde la segunda, se considera en el Evangelio de la Misa el capítulo 6 de San Juan, que nos muestra quién es Jesús. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Le pedimos al Señor que nos ayude a profundizar en esa realidad de su palabra, en esa revelación que nos hace mostrándonos dónde está la clave de la vida. En estos días me contaban de un converso que precisamente con estas palabras había entrado en el camino de la relación íntima con el Señor. Y contaba que por eso cuando empezó a buscar a Dios en la Eucaristía, no se fijaba en las cualidades del sacerdote o en los defectos. Lo que le interesaba era esa vida. Yo soy el pan de vida. Quiero que me des tu vida, Señor, me decía. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. Jesús revela lo que ya ha aparecido en el prólogo del Evangelio de San Juan, que Jesucristo viene de Dios, viene del seno del Padre. Es el único que ha visto al Padre y por eso es el único que nos lo puede mostrar. Yo soy el pan de vida. Se compara con ese pan que Moisés traía desde el cielo, el maná. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Pan de vida eterna. Agua que salta hasta la vida eterna, le decía a la samaritana. Y por eso en estos días hemos de considerar este misterio de la fe. Inmediatamente después de la consagración, el sacerdote pronuncia esas palabras. Este es el sacramento de nuestra fe. Este es el misterio de la fe. Y el pueblo responde con el Maranatha de los judíos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sacramento de vida eterna, enraizado en el sacrificio y en la resurrección de Jesús, en el misterio pascual. Anunciamos tu muerte, creemos que tu sacrificio nos ha dado la vida. Proclamamos tu resurrección. Por eso la Pascua es como un tiempo tan fuerte, porque es la raíz de esa proclamación que se repite todos los domingos. Ven, Señor Jesús, ven, tráenos esa eternidad al hoy que estamos viviendo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Los hebreos esperaban que el Mesías viniera. Nosotros ya sabemos que vino, que está entre nosotros y que llegará definitivamente al final de los tiempos. Por eso decimos, ven Señor Jesús, para siempre. Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura, dice el himno litúrgico. El compendio del Catecismo explica los motivos por los cuales la Eucaristía es llamada así. Y dice que uno de ellos es porque nos fortalece en la peregrinación terrena. Es el pan de los fuertes.
Recordamos el primer libro de los Reyes, la historia de Elías, que huía del rey idólatra, Ahab, y de su esposa Jezabel a través del desierto, después de haber triunfado sobre los profetas de Baal, cuando ellos intentaron ofrecer sacrificios y no fueron aceptados. En cambio a él sí se le fue reconocida la autenticidad de su profecía. Cayó del cielo un rayo y consumió aquel holocausto de los animales que habían sido humedecidos abundantemente, ¿no? Para garantizar que con él estaba Dios. Bueno, después le tocó aquella persecución tan tremenda por todo el desierto. Y después de un buen tiempo de carrera, al final, sentándose bajo una retama, imploró la muerte, diciendo: ya es demasiado, Señor. Toma mi vida. No soy mejor que mis padres. Ya se le acabaron todas las fuerzas, quedó fundido, agotado. Se recostó y quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró alrededor y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes. Espero no molestar a la gente que tenga hambre en este momento. Y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo: levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo. Elías se levantó, comió, bebió y con la fuerza de aquella comida caminó durante 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios, el mismo Sinaí, donde el Señor había hablado con Moisés. Es el primer caso de doping, ¿no? Es un doping espiritual. El pan bajado del cielo que da fuerzas para caminar 40 días y 40 noches. Nos damos cuenta que es efectivamente una prefiguración de la fortaleza que nos da el sacramento de la Eucaristía para este peregrinar terreno. Los 40 días y 40 noches pues también son un número simbólico, como los 40 años que duró el pueblo en el desierto consumiendo aquel maná, los 40 días que pasó Jesucristo igualmente en el desierto preparando su vida pública y que nosotros repetimos en el tiempo de la Cuaresma. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es ese ven, Señor, gloriosamente, ven y reconcilia al mundo contigo al final de los tiempos, pero también es ese ven hoy a mi vida, es una comunión espiritual. Lo decimos en la consagración, esperando comulgar pocos minutos después. Y por eso también le decimos: no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Sacramento de nuestra fe. Aumentanos la fe, Señor. Te decimos como esos personajes del Evangelio. Aumentanos la fe en la gracia. Aumentanos la fe en la iglesia. Aumentanos la fe en los sacramentos, en tu presencia real, en la Eucaristía, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad. Aumentanos la fe en el sacramento de la misericordia, en el que nos perdonas, haces actual esa redención que nos alcanzaste con tu sacrificio en la cruz. Aumentanos la fe en los medios sobrenaturales, ayúdanos a ser optimistas, a ver la vida con visión sobrenatural, a no mirar los inconvenientes, las dificultades de esta vida como obstáculos insuperables. Aumentanos la fe en esa palabra tuya: yo he vencido al mundo. Aumentanos la fe en tu ayuda. Por eso podemos decirle: Señor, espero en ti, te adoro, te amo, auméntame la fe. Fe, esperanza y caridad, las 3 virtudes teologales. Sé tú el apoyo de mi debilidad.
Tú que te has quedado en la Eucaristía inerme para remediar la flaqueza de las criaturas. Yo estoy como Elías, después de haber caminado tanto tiempo con mis propias fuerzas, termino exhausto, acostado, recostado bajo la retama. Pues ayúdame a darme cuenta que la vida que doy, la fuerza que transmito, el trabajo que debo desempeñar, lo haces tú en mí. Remedia tú, Señor, mi flaqueza. Tú que te has quedado en la Eucaristía inerme, sé tú mi fuerza. Cuya tú es Deus fortitudo mea. Sé tú mi fortaleza. Ese pan de ángeles le dio fuerza a Elías para recorrer 40 días. ¿Cuánta fuerza nos dará el pan del cielo, la Eucaristía, si lo recibimos con las debidas disposiciones? Pues que manifestemos nuestra fe en Jesús, buscándolo en el sagrario, rondándolo, visitándolo con frecuencia. Busquémoslo también en la Escritura. Decidámonos alimentarnos de ese pan vivo que da la vida al mundo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Danos siempre de ese pan. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Aquí entramos en otro aspecto de la revelación de Cristo sobre el sacramento de la Eucaristía. Y es que se presenta como el pan que yo daré. Salen varias interpretaciones. Una, en primer lugar, esa presencia real de Cristo en el sacramento eucarístico. No cabe una interpretación simbólica del verbo comer. El que coma de este pan vivirá para siempre. El verbo en realidad no se traduce comer. La traducción literal del trogein es masticar. El que mastica mi carne vivirá para siempre. El que mastica este pan vivirá para siempre. Es que un poco feo, entonces se traduce como comer. De hecho, la otra vez en que este verbo aparece es en la última cena, cuando dice Jesús, tomad y masticad este pan. Entonces está hablando de la realidad física, ¿no? Jesús entrega su cuerpo para darnos la vida eterna. Y entonces, aparte de la presencia real que hemos considerado en otras ocasiones, ahora vemos ese... Nos trajeron hasta serenata hoy. Esa dimensión sacrificial de la Eucaristía. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Entrego mi carne en sacrificio, en holocausto. Pan partido, sangre derramada. Es la manera como se resume a veces también el sacramento del altar. Jesús, en la última cena, tira su cuerpo a la mesa. Tomad y comed, masticad esto que es mi cuerpo. Y derrama su sangre. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Lo hace de un modo espiritual y al día siguiente lo consumará. Partiendo ese pan por ese trigo, por ese molino que es la cruz. Y entregando la sangre hasta la última gota, hasta las heces del cáliz. Una dimensión sacrificial que nos habla de nuestra unión a esa inmolación de Jesucristo, de esa invitación que nos hace el Señor a ofrecernos con Él. El Catecismo de la Iglesia explica que ¿quién ofrece el sacrificio? ¿Quién ofrece la liturgia? Y entonces habla con unas palabras de San Agustín, el Cristo total.
Christus totus, Cristo cabeza y Cristo cuerpo. Jesucristo que se inmoló en el sacrificio del Calvario y nosotros que nos ofrecemos con Él. Esto viene muy explicado en la misma liturgia. De distintas maneras. Félix Arocena compara, por ejemplo, las distintas plegarias eucarísticas que relatan la institución. Tomó el pan y dijo, tomad y comed, tomó el vino, tomad y bebed. Y luego une el sacrificio del cristiano. En el canon romano dirá, por eso nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial, este significado que tiene tan profundo el sacrificio del altar, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Te ofrecemos, nosotros. Jesucristo se ha ofrecido y ahora nosotros nos ofrecemos con Él. En la plegaria eucarística segunda. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Plegaria tercera. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, ven Señor Jesús, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Y por último, la cuarta. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo, su descenso al lugar de los muertos. Recuerda con esa mentalidad oriental que le ilumina ese descenso. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, ven Señor Jesús, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. El hecho de que coincida en todas las plegarias muestra que es un elemento muy original, muy antiguo en la historia de la liturgia. ¿Por qué no? Que se remonta a los primerísimos tiempos de los primeros cristianos, o a la época apostólica. Luego hay otro signo presente en la liturgia que es muy bonito, y es el rito de mezclar agua con vino, que tiene una significación teológica muy profunda, y es que Cristo es Dios y hombre. El vino es la divinidad y el hombre es esa agua. Y entonces hay historias teológicas de personas que no creían en la divinidad de Cristo, los ebionitas, y entonces celebraban solo con agua. O por el contrario, los armenios que creían en el monofisismo, que Jesús solo tenía una naturaleza, la divina, entonces no echaban agua, solo vino. Entonces esa mezcla, esa gotica de agua ínfima, tiene un significado muy grande. Por un lado, la fe. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, el concilio de Trento preceptó la mezcla también para corregir la doctrina de Lutero, que decía que el obrar divino quedaba desvalorizado por la participación humana. ¿Sí, no? Echamos agua y el obrar divino es poderoso. San Cipriano, en el siglo III, explica qué significa esa gota de agua derramada en el vino, aparte de lo que ya hemos dicho que tiene una importancia dogmática muy importante, muy grande. Dice, cuando se mezcla el vino con el agua en el cáliz, el pueblo se une con Cristo. Si alguien ofrece solo vino,
La sangre de Cristo está sin nosotros. Si ofrece solo agua, el pueblo está sin Cristo. Ahí vemos esa comunión tan profunda que hay en la Eucaristía. Cristo total, nosotros como cuerpo de Cristo, te ofrecemos, Señor. Y hay otras manifestaciones más en esa liturgia, en el misal. ¿Qué dice el sacerdote cuando aplica, cuando derrama esa gota de agua en el cáliz lleno de vino? Que el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Que nos hagamos dioses como Él se hizo hombre. Esta es la verdadera aplicación del seréis como dioses del Génesis. Es hacernos hijos de Dios, unirnos al sacrificio de Cristo, así como Él se quiso hacer hombre y unirse a nuestra humanidad. Que se dé ese admirable intercambio, que el hombre se haga Dios como Dios se hace hombre, como el agua se hace vino en la mezcla, así el hombre se haga Dios en la Eucaristía. Este es el sacramento de nuestra fe. Y hay otras manifestaciones litúrgicas, como por ejemplo, que después de la presentación de los dones que acabamos de mencionar, se inciensa las ofrendas, se inciensa el altar, se inciensa la cruz, se inciensa el sacerdote y se inciensa la asamblea. No es un gesto de buena educación. No, está queriendo decir que los fieles están integrados en la ofrenda. Todos somos ofrecidos. El pan, el vino, fruto de la tierra, del vino, de nuestro trabajo, que ofrecemos. Y por eso también cada persona es unida a esa ofrenda. Todos los que participan en la misa se ofrecen a sí mismos y se convierten ellos mismos, no solo el pan y el vino, en ofrenda que se incorpora al sacrificio de Cristo. Y por eso la asamblea se levanta. Cuando viene el incienso no se quedan sentados. O sea, ellos, como en el Evangelio, cuando escuchan el Evangelio, están mostrando como esa adhesión, esa disposición a unirse al sacrificio. En el Evangelio están mostrando la disposición de hacer vida aquello, de resucitar con Cristo. En la presentación de los dones, en la incensación, se ponen de pie para también unirse a la ofrenda del Señor en el altar. Otro detalle del agua con el vino es que la Iglesia recomienda que se haga en el altar, que la gente lo vea, aunque se puede hacer en la credencia, pero la IGMR dice, esta preparación puede hacerse también en la credencia, como diciendo, debería hacerse en el altar, también se puede hacer en la credencia. ¿Por qué? Para que aquellos fieles que están uniéndose al sacrificio de Cristo vean cuando el agua entra en el vino y se unan a aquella comunión con el Señor. Y por último, al término del rito de la presentación del pan y del vino, el sacerdote se dirige a los fieles con esta fórmula. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Es una de las maneras de decirlo. El sacrificio de toda la Iglesia. Todos los que estamos aquí y ahora, toda la Iglesia que estamos representando, se unirán al sacrificio del Señor. Y por eso la plegaria eucarística cuarta explica cómo el esposo y la esposa unidos en una única oblación, en un único sacrificio. Dirige tu mirada sobre esta víctima y concede que seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria.
el sacrificio, unirnos al sacrificio de Cristo, tomar la cruz sobre nuestros hombros, hacer de nuestra vida una misa. El padre contaba una anécdota de la vida de San José María, que precisamente repitió y meditó muchas veces esas palabras de San Ignacio de Antioquía, que hablaban de aquel trigo, porque él iba a ser martirizado, y decía, soy pan, soy trigo que va a ser molido por el molino de los dientes de las fieras. Cuando camino a Roma, donde padecería martirio, decía que era trigo de Dios, que había de ser molido por los dientes de las fieras, a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo. Y dice el Padre, también los cristianos nos sabemos trigo de Dios, porque tenemos la gustosa obligación de facilitar alimento espiritual a los que pasan a nuestro lado. Convenzámonos hondamente de que Dios desea que seamos pan de Cristo para calmar el hambre de las almas. Y para lograrlo hay que dejarse moler sin resistencias. Todo lo que hemos dicho es muy bonito, el agüita y tal, pero eso tiene que ser vida. El agua que se desaparece, se desintegra, pasa a ser vino. Ese desintegrarse duele, por eso la sangre. Entonces, ese desintegrarse es el servicio, ese desintegrarse es la abnegación, el trabajo, la exigencia de la vida en familia, la corrección fraterna, el apostolado, el horario, la mortificación, pan de Dios para calmar el hambre de las almas. Hay que dejarse moler sin resistencias como los granos de las espigas y decidirse a aprovechar a fondo, no a medias, las maneras de las que el Señor se sirve para pulirnos, para limar las aristas de nuestro carácter, para arrancar de nuestra conducta externa e interna por amor, aunque cueste, ese yo que cada uno guarda en grado superlativo. Terminemos con unas palabras de San José María que precisamente resumen todo lo que hemos dicho. Habla del Apocalipsis, otro texto muy pascual, donde dice aquella multitud, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder y la divinidad y la sabiduría y la fortaleza y el honor, que ha sido sacrificado. Sí, hijos míos, hay que morir para reinar con Cristo. Pero la muerte que nos pide Jesús no es muerte de violencia, de sangre. A vosotros y a mí nos pide la muerte de la mortificación, de la penitencia, que se hace suave y dulce y querida por el trato con Dios, por el pan y la palabra, por el hecho de tratar a este Cordero que se inmoló en la cruz y se inmola cada día en el sacramento del altar. Acudamos a la intercesión de la Virgen María, mujer eucarística, para que nos alcance la gracia de ser almas de oración, que nos aumente nuestra fe, específicamente en la Eucaristía, que nos ayude a unirnos con Cristo mediante la oración y el sacrificio, a tomar la cruz de cada día, a ofrecernos con el Señor en el altar. De esa manera se harán realidad en nuestra vida las palabras de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Quien me come, vivirá por mí.